Coimero se identifica por manejarse solamente en efectivo, no usa tarjetas de débito, no usa tarjetas de crédito, opera en cash. Otra de las características es que pide factura a nombre de terceros, a nombre de otros. Cuando en realidad nosotros salimos, no sé si les pasa a ustedes, pero con mi marido cuando salimos a comer pizza, la pulseada y la factura a nombre de quién, a tu nombre o a mi nombre, después tenemos que rendir cuentas al fisco, pagar impuestos, IRP, IVA, etcétera. En realidad al coimero le conviene pedir factura a nombre de otros para no justificar el origen del dinero. Y por supuesto se maneja con dinero en sobres, a veces cuando hablamos de más efectivo incluso en bolsas. Toda persona que realmente tenga dinero de origen lícito y que vaya a pagar al fisco intenta tener factura a nombre propio, nunca jamás a nombre de un tercero, ¿verdad? Y además la normativa que está vigente dice que las facturas tienen que salir a nombre propio. Es decir, si uno está y consumió en un grupo de gente, probablemente haya que resolver eso, pero después las compras que uno hace individualmente, se supone que uno va a querer tener la factura y que además la normativa respalda eso. ¿Y por qué Orué hace la vista gorda? Es más, hay muchas fiscalizaciones y auditorías aleatorias de distintas personas, de distintos contribuyentes, que la DENIT hizo en el pasado, basándose en sospechas de que las personas estaban pidiendo a nombre de tercero la factura. Y ahora resulta que de repente, cuando esto lo hace la primera dama, está viendo más luego hacer. Y CEPRELAT tiene que contribuir pidiendo toda la documentación respaldatoria y remitiendo a eso, porque ahora hay que chequear los ingresos del tal Berea con la cantidad de facturas que tiene, a ver si efectivamente son coincidentes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Puntos de Vista. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Bien, Diego, ¿cómo te va? Muy bien, mirando un poquitito las reacciones que hubo hoy en el ámbito de la Cámara Baja, Cámara de Diputados. Exactamente, escuchábamos a la diputada Joana Ortega, ya hacía una presentación junto con el diputado Raúl Benítez de lo que ellos denominaron cómo identificar a un coimero. Llevaron una especie de pizarra en donde iban explicando y todo esto como consecuencia de los últimos escándalos que rodean al presidente Santiago Peña, denuncias de parte incluso de ex empleados también, ex funcionarios del gabinete civil de la presidencia. Ahí están algunos pasos y también entró una cuestión a partir de declaraciones que había dado el director de la DENIT, Óscar Orué, con respecto al pedido de factura, un tema muy polémico que también ya tuvo sus reacciones. Fue un día muy intenso, mucha ironía política también en la jornada. Así es, señor. Y de hecho que esto se extendió, esta explicación, ahí estamos viendo como una especie de exposición de colegio, con unos puntos que eran expuestos por los legisladores antes del inicio de la sesión en la Cámara de Diputados. Ellos hablaban del escándalo de los supuestos sobres con dinero, en dólares específicamente en Burú Villaroga, que aparentemente se utilizaban incluso para hacer compras que eran facturadas a nombres de otras personas por parte de la primera dama y del presidente Santiago Peña. Asimismo, no hubo demasiada respuesta hasta ahora, más que un par de posteos en redes sociales, tanto del presidente Peña como también de la primera dama Leticia Ocampo, que hacía como una carta también donde firmaba a título personal, hablando un poquitito de la situación, pero por de pronto no hay declaraciones oficiales, pese a que sí ya hay denuncias de la oposición formalizadas. Así es. Queremos escuchar cómo continuaba la explicación de parte del diputado Raúl Benítez. La característica de un coimero profesional, otra señal es el uso del avión de un suertudo, ¿verdad? Porque él usó el avión de un chino que aparentemente tenía tanta suerte que después termina ganando una licitación millonaria que encima sobrefacturada. ¿Cuándo decís él, a quién nos referimos? Hablo del suertudo del empresario chino y el que usa el avión del presidente de la República, ¿verdad? Después el regalo o la compra de una camioneta del mismo suertudo, o sea, el mismo suertudo que ganó de onda nomás una licitación con una empresa que primero entregaba sábanas, le da o le vende una camioneta a una empresa ligada al presidente de la República. Después, visitas de coincidencia, ¿verdad? Visita coincidente, que el que gana la licitación, o gran parte de la licitación de Hambre Cero, gana más de 200 millones de dólares, le visita al presidente de la República en la semana en la que se aprueba el proyecto de Hambre Cero. Hay una coincidencia ahí muy extraña, ¿verdad? Y por último, la vaca lechera para los amigos. El Instituto de Previsión Social y también, por el otro lado, el cambio de las reglas en el Banco Central del Paraguay
para que el banco vinculado al presidente de la República pueda crecer primero como banco, pero después acceder a la vaca lechera libremente y acceder a los fondos jubilatorios para poder fondearse. Entonces, tenemos muchas características que nos llevan a pensar que tenemos un presidente de la República como mínimo coimero y que aparentemente tiene dinero en sobres de alguno sacado en alguno de estos puntos. Muy bien, un poco el tema principal, uno de los temas también políticos de hoy en Cámara de Diputados. Saliendo un poco de nuestro tema propuesto para hoy, pero sí para actualizar un poco la información. Así es, señor. Ahora sí queremos entrar de lleno y ya saludar a nuestros invitados. Tenemos invitados aquí en piso también, quienes nos van a estar acompañando vía Zoom, porque hoy queremos saber cómo se está trabajando respecto a la tarifa técnica del pasaje, hablando del transporte público de pasajeros en Asunción y el área metropolitana. Esto por sobre todo teniendo en cuenta la llamada reforma del transporte que se quiere impulsar. Así mismo, hay muchas novedades al respecto de eso, ¿verdad? Incluso algunos nuevos trayectos que se quieren habilitar. Hay una propuesta de transporte nocturno que está funcionando, sí, que la gente pondera de hecho y agradece, pese a que en realidad es un derecho, pero bueno, se nota una mejoría en ese sentido. Y muchas dudas con respecto a lo que va a ser la renovación total del sistema de transporte que el gobierno presentó como una estrella, pero hasta el momento no terminamos de entender mucho cuándo se va a aplicar y cómo se va a aplicar. Así es, por eso ya queremos saludar a nuestros invitados. Aquí en piso nos acompaña el ingeniero Andrés Mayada, él es técnico del área del transporte público, pero trabajando de manera independiente ahora. Ingeniero, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. Buenas noches para la audiencia y a la orden. Un placer estar acá. Gracias, ingeniero. ¿Se va el sistema, la reforma del sistema en breve, en corto tiempo, crees, ingeniero? Bueno, la verdad que viene bastante predispuesto y con la intención de hablar de lo más básico para después ir a lo más abarcante. A lo más grande, digamos. A lo más grande y a lo más delicado y a lo más conflictivo. Me gustaría iniciar hablando justamente de lo que es tarifa técnica, sí, lo que es costo y lo que tendría que ser, lo que tenemos que tener para que a partir de eso sea la base que nos pueda conducir a cualquier sistema, ya sea el que tenemos hoy, el año que viene, en los próximos 5, con la reforma, sin la reforma. Pero, perdón, hoy para lo que es hoy la tarifa está... La tarifa técnica es única. Siempre. ¿Qué es la tarifa técnica? De eso quería hablar. Sí. ¿Qué es la tarifa técnica? Cuando se tiene un sistema de transporte, podemos tener una empresa o todo el sistema. Y vamos a imaginarnos una sola empresa, ¿verdad? Esa empresa tiene gastos de inversión en infraestructura edilicia, en equipamientos y también en todo lo que es las unidades móviles, o sea, son los capitales grandes que tiene. Tiene que invertir en los buses, tiene que tener una parada, la parada tiene que estar equipada y entonces eso tiene un costo fuerte y son costos fijos que están ahí, ¿verdad? Después tenemos lo que se llama el costo diario, los gastos diariamente, ¿verdad? O sea, a grandes rasgos, pero lo importante es entender eso. ¿Qué son? Son los gastos en combustible, que representa muchísimo, y los gastos en el personal, que es muchísimo. Esos dos ítems, solamente lo que son los señores conductores, que se merecen todo el respeto, entre paréntesis, y toda la consideración, y lo que se gasta en combustible representa el 50% de lo que se gasta en el sistema. Así es, inclusive en combustible y en personal. Yo inclusive le proporcioné a la producción hoy una planillita, después podemos, si es que se puede mostrar eso. Bueno, pero créanme de que realmente, entonces, ¿la tarifa técnica qué es? La tarifa técnica consiste en poder tener de forma totalmente clara, transparente, científica, cuánto se tiene de inversión y cuánto se gasta. Esa inversión y los gastos, entonces, determinan lo que hay que devolver o retribuir por el capital invertido. O sea, yo soy un capitalista, yo soy un empresario, yo invierto, esa inversión que yo realizo tengo que recuperar porque teóricamente es el Estado el que tendría que hacer esa inversión
lo hago yo para hacer un servicio público. Entonces, ese servicio público es a través de una concesión, se le da a una empresa, la empresa hace la inversión y la empresa gasta día a día para poder cumplir con lo que le determina el ente regulador, en este caso el Viceministerio del Transporte. El Viceministerio del Transporte le dice cuál es el recorrido que tiene que hacer, cuánto es el parque que tiene que utilizar, lo cual implica cuánto va a recorrer, ese recorrido implica kilómetros, el kilometraje implica combustible, el combustible implica el costo. ¿Cuánto gana un transportista por un pasaje? Bueno, entonces quería terminar esa parte técnica. Entonces, ¿qué es la tarifa técnica? La tarifa técnica consiste en que científicamente y ahora con la ayuda de la modernidad del sistema de billetaje electrónico, también con la ayuda de GPS y teniendo todos los equipamientos como tiene el Viceministerio de Transporte, que es el centro de control y monitoreo, más las empresas de billetaje, entonces hoy no hay duda de cuánto se recorre, de cuántos vehículos se utiliza y también cuántos pasajeros se transportan. Entonces eso se lleva a una planilla. La que se estaba usando últimamente fue la planilla de la JPOT, que es del Brasil, que es la que se estaba utilizando desde la década del 80, el 90 y el 2000. A partir del año 2010 en adelante, ¿verdad? O sea, en realidad desde el año 2007 en adelante, 2010, ya se comenzó a utilizar la planilla de la ANTP, que es básicamente lo mismo de la ANTP, pero ya una evolución, porque ya se comenzaron a tener los controles electrónicos, entiéndase billetaje y todo lo que es la parte de tecnología que no estaba previsto en la planilla anterior. Hoy estamos migrando a eso, ya comenzamos a hacer una transición en lo que sería la JPOT a la ANTP, que es, repito, básicamente la misma cosa, pero una cuestión moderna. Ahora en Paraguay, entonces, el Viceministerio contrató la asesoría, la consultoría de la ANTP del Brasil, que es una asociación de un prestigio internacional, mundial, y en la que no cabe la menor duda de que todo lo que ellos asesoran y cuidan en todo el Brasil es el sistema de la cuestión tarifaria. Pero no solamente eso, sino ellos se dedican a todo lo que es movilidad, transporte, tránsito, todo lo que es movilidad, pero en este caso estamos hablando específicamente de lo que es la tarifa técnica de un sistema de transporte público, en este caso metropolitano. Entonces ellos son, yo creo que lo más importante, lo más prestigioso, lo más exitoso que podemos tener en Latinoamérica está ahora trabajando en el viceministerio y nos da la participación a los técnicos y da participación a las empresas de transporte para que podamos tener una metodología ya con el manual nuestro, que finalmente vamos a tener el primer manual de cálculo tarifario en la que van a estar bien claras todas las reglas y también va a ser participativo y bueno, vamos a poder socializar y poder tener de forma creíble, eso es importante, esa palabra creíble, lo que es la tarifa técnica. ¿Qué es la tarifa técnica? Lo que, por un lado, la tarifa técnica es lo que compensa el gasto y la inversión realizada. Ahora el gobierno decide si eso, al dividir por la cantidad de pasajeros, cuánto le toca a cada pasajero. En este caso, vamos a suponer el caso de la tarifa técnica diferencial. Vamos a suponer, para que sea más fácil nomás, para que podamos entender, que sea 6.000 guaraníes. Sí. Entonces, el gobierno dice, no le podemos pasar 6.000 guaraníes al pasajero, por una serie de cuestiones de micro y macroeconomía. En la microeconomía sería la canasta básica de una familia. Una decisión política del gobierno. Sí, porque entonces, y en la macro sería que al aumentar la tarifa al ciudadano, si el ciudadano pagase 6.000 guaraníes, entonces cambia todos los índices económicos, claro, y eso complica. Ahí el gobierno dice, no, vamos a darle al pasajero que pague 3.400 y nosotros pagamos 2.600. Esa es la tarifa técnica, está compuesta por lo que abona el pasajero y por lo que abona el gobierno en términos de subsidios. Okay. Quiero redondearte porque es muy importante. Actualmente, nuestro sistema gasta 100 millones de dólares anuales en este sistema actual, donde tenemos en promedio entre 1.300 y 1.400 por buses diarios, lo que está mostrando la imagen. Entonces tenemos en torno de entre 1.300 y 1.400 buses por día.
y tenemos aproximadamente entre 200 y 250.000 personas, que implican en torno de 450.000 validaciones, entre 450 y 500.000. Esos son tenemos que tener eso en mente, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos ese sistema, la operativa que implica esos 1.300, con lo que tiene que salir y hace hoy lo que conocemos, mal, bien, desastroso, alarmante, denigrante, pero a pesar de todo, eso hoy tiene un costo de $100 millones anual, de los cuales, de una forma práctica, pero es bastante eso, 50 millones, o sea, el 50% lo paga el usuario del transporte público a través de abonar o de validar su pasaje. Y el otro 50 millones de dólares lo coloca el gobierno en subsidio. Se junta eso y eso es lo que yo nomás le digo para que podamos entender, es lo que quemamos en la calle. O sea, esos 100 millones de dólares literalmente quemamos en combustible, en sueldo, en repuestos y en todo lo que se utiliza entonces nosotros, y en la depreciación de los vehículos, en la remuneración del capital y en lo que tendría que incluir la rentabilidad. Entonces, 100 millones de dólares es lo que tenemos hoy. Con 100 millones de dólares tenemos esto que tenemos hoy. Esto que tenemos hoy. Y eso no cabe ninguna duda de que eso es lo que se gasta y que eso es lo que realmente se quema en la calle. Sí, ingeniero, queremos también incluir en la conversación a otras personas más que nos están acompañando, están aguardando vía Zoom. Queremos saludar también al ingeniero Rolando González, él es director metropolitano de transporte del Viceministerio de Obras, justamente, del Viceministerio de Transportes, digo bien. ¿Cómo le va? Gracias por atendernos, ingeniero. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, ingeniero. Bien, gracias. Y también nos acompaña como representante de OPAMA, de los pasajeros del área metropolitana de Asunción, Mauricio Maluf. ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. Buenas noches, Fernando, a Diego, a los ingenieros y a toda la audiencia. Gracias. Muchas gracias. Ingeniero Rolando González, estábamos aquí hablando, seguramente ya ustedes escuchando lo que decía también el señor Mayada, y quiero un poco transportar esta pregunta que hacía Diego también a usted. ¿Cuánto gana hoy en día, por así decirlo, un transportista? Y por sobre todo, hay un pedido también de hace meses de actualización de la tarifa técnica de parte de los empresarios del transporte. Sí, la tarifa técnica realmente la actualizamos mes a mes, ¿verdad? Existen dos tipos de tarifas técnicas, una que es promedio, que justamente lo utilizamos desde hace ya unos años para poder realizar el pago, por lo menos de gran parte de los gastos de cada una de las empresas de transporte, las EOT, como las llamamos, para poder ir pagándolas rápidamente. Y la siguiente tarifa es la técnica, que justamente al cabo de aproximadamente 6 meses vamos sincerando el costo de la tarifa técnica mes a mes, justamente, ¿verdad? Y sí, estamos haciendo actualizaciones mensuales. Durante el último año estuvimos realizando más de 10 actualizaciones de tarifa técnica, justamente. Pero claro, sabemos que tenemos que sincerarlo más todavía y justamente por eso está aquí la ANTP con nosotros. Desde el 27 de julio de este año justamente tenemos una cooperación con los mismos, en los cuales se extendería por más 3 meses. Y estamos actualmente trabajando con ellos, justamente donde estamos verificando todos los costos de cada una de las empresas. Pedimos a todas las empresas que nos pasen los balances, los costos reales, el CAPEX, el OPEX de cada una de las empresas. Justamente cuando estamos hablando del CAPEX sería el costo de los gastos de capital y el OPEX serían los gastos de operación. Todos esos gastos, todos esos costos le estamos pasando a la ANTP para que realice todos los debidos cómputos, ¿verdad? Ellos también nos acompañan acá, están realizando, ya vinieron 3 veces, no quedan estos meses justamente, donde estamos verificando con ellos justamente la realidad nuestra, ¿verdad? Nos vamos a cada una de las terminales que podemos, ¿verdad? Dentro de lo que del tiempo, ¿verdad? Donde ellos verifican de qué manera nuestro sistema funciona, la realidad nuestra justamente para adaptarla realmente a lo que sería la ANTP de 2017, para poder sincerar realmente con los costos actuales del sistema. Ingeniero, una cosa más, ¿esto va a mejorar para el usuario este tipo de cálculos y estudios que hacen con los brasileños? ¿Se va a sentir una mejoría en qué sentido para el usuario del transporte público? También tenemos justamente la reforma de transporte, la ley de la reforma de transporte, justamente, ¿verdad?, que también queremos incorporarla dentro de todo lo que sería el paquete para las mejoras que tenemos. De diversas maneras realmente, ¿verdad? Primeramente queremos también hacer un poquito de sinceramiento de las tarifas que para cada una de las empresas realmente, donde tenemos el CAPEX y el OPEX, que son diferentes para ciertos tipos de empresas, justamente dependiendo del tamaño,
dependiendo del tipo de trazado, del itinerario que ellos tienen también, la cantidad de personas que ellos recogen diariamente. Entonces es un poquito diferente para cada una de las empresas, justamente porque actúan de diferentes maneras, ¿verdad? Entonces algunos itinerarios son un poco más rentables que los otros, entonces eso de meter a todas las empresas en la misma bolsa y pagarlas a todas ellas el mismo costo realmente total es una cosa que tenemos que ir mejorando también. Entonces es un conglomerado de cosas que estamos haciendo realmente que nos llevaría hasta la reforma del transporte. Ahora, con esta reforma del transporte, ingeniero, tengo dos consultas. Por un lado, ¿qué va a pasar con el costo del pasaje? Eventualmente una actualización de la tarifa y estos cambios que usted está mencionando, una vez que se apruebe la ley de reforma del transporte, ¿va a hacer que suba el precio del pasaje, el precio que paga, que abona, digo, el usuario final? Esa información no la tengo realmente, pero en principio por lo menos no. Actualmente el costo del pasaje se mantendría y se mantendría también por los próximos meses. ¿Y ustedes quieren hacer tarifas distintas para cada empresa, cada itinerario? ¿Cómo sería? En la reforma estamos realizando lo que se llaman de áreas funcionales, que estamos dividiendo toda el área metropolitana en diferentes zonas y los cuales van a tener su propia tarifa dentro de la propia zona, ¿verdad? Entonces, con esta distribución de los pasajeros, justamente, de los itinerarios, estaríamos realizando el tipo de tarifa técnica. Pero eso va a hacer que cambie el monto de subsidio que se le da a cada itinerario, a cada empresa, o también va a repercutir en que en algunos tramos uno pague un monto distinto a otros itinerarios. No, en principio no, se mantendría el costo del pasaje, sería el mismo para cualquier tipo de servicio, ¿verdad? Sí. Solamente que en esta reforma de transporte también estaremos utilizando el nuevo sistema como también el actual sistema. Entonces no de una podemos cambiar todo el sistema. Claro. Entonces por cierto periodo de tiempo, por algunos años, ambos sistemas estarían subsistiendo entre sí. Mauricio, cuando escuchaba hablar de esto de tarifa técnica como usuario del transporte, ¿qué te sugiere la idea? Bueno, creo que la cuestión de la tarifa afecta en tres maneras, voy a decir, al pasajero. Primero, de manera directa en el gasto de bolsillo, ¿no? Sí, la tarifa también determina, aunque sea de manera indirecta, cuánto paga cada pasajero al subirse al colectivo, ¿verdad? Entonces, esa decisión de cuánto tendría que contribuir el pasajero al subirse es la manera más obvia y más directa en la que afecta. Iba a decir, Rolando no confirmó esto, pero yo tengo grabado de audiencia pública del Senado la ministra Claudia Centurión decir que no va a subir el pasaje con la reforma. Así que espero que se atenga a esa promesa. Nosotros como OPAMA por lo menos vamos a exigir que eso se cumpla. Pero luego hay otras perspectivas, ¿no? más indirectas, en el sentido de que la tarifa evidentemente afecta la calidad del sistema, ¿no? El resultado de lo que se invierte en el sistema también afecta el nivel de calidad que puede llegar a tener. Evidentemente estamos en una situación de crisis del sistema de transporte. Vimos cuántas líneas dejaron de existir en los últimos años, ¿no? Como 10 en el área metropolitana apenas, sin contar siquiera los internos que también dejaron de existir. Entonces, y además también la decadencia en la calidad del servicio, que de alguna manera responde a esa pero voy a decir, no solamente a la cuestión de la tarifa, sino también, y creo que principalmente de hecho, a la forma en que el sistema de transporte está hemorragiando usuarios, ¿no? Hace 3 décadas ya venimos con cada vez menos pasajeros financiando el sistema, menos pasajeros usando el sistema, y eso hace que sea más caro por pasajero mantener el mismo sistema. Evidentemente no vamos a tener el mismo sistema con los 250 mil usuarios que dijo el ingeniero Mayada, que si fuéramos 500, 600 mil, 800 mil, podríamos tener un sistema muy distinto, ¿no? Y eso repercute directamente en la tarifa, porque, de nuevo, menos personas significa que se tiene que disparar la tarifa para seguir sosteniendo el sistema así terrible como lo tenemos, se tiene que pagar cada vez más. Entonces no es solamente una cuestión de tarifa ahí también, sino cómo revertir esa situación en la que la gente está optando por adquirir una moto, adquirir un auto, irse por cualquier otra cosa en vez de tener que usar todavía nuestro sistema de transporte público que está en tal terrible estado, ¿no?
Y el tercero que iba a dar es que también afecta como contribuyente, evidentemente, ¿no? El pasajero también paga impuestos, y los impuestos son los que terminan financiando la tarifa. Desde esa perspectiva, evidentemente, uno quiere que la tarifa sea menor, pero como usuario del transporte, uno quiere que, sobre todo, que funcione, que tenemos un servicio de transporte de calidad. Ingeniero Mayada, en este caso, usted viendo un poco lo que tiene que ver con la reforma del transporte y lo que está diciendo también el director, ¿hay alguna modificación, algún cambio que usted ve posible también de hacer para dentro de la tarifa técnica, digo, que después también de cara a mejorar el servicio, como decía Mauricio? Nosotros tenemos un sistema de transporte público enfermo, en terapia intensiva, a punto de morir. Estamos cada vez con menor cantidad de pasajeros. ¿Cómo decía? El sistema, estamos en torno del 12 al 10% nomás ya de la gente en porcentaje que usan el transporte público. Caímos desde el año 2000 al 2025 de 50 a 10%. Eso quiere decir que estamos muriendo. Cuando nosotros vemos un paciente que está convaleciente y que está muy mal y que está en sus últimos, ¿verdad?, ya signos vitales, tenemos que ver qué vamos a hacer y se necesita una cirugía, ¿verdad? Pero para hacer la cirugía tenemos que analizar si el cuerpo del paciente va a soportar esa cirugía y qué tratamiento previo hay que hacer. Sí. Acá estamos hablando de una cirugía mayor que es una reforma, que es como una cirugía del corazón a pecho abierto. Eso es lo que se está proponiendo. Y no solamente se propone eso, sino que es un tratamiento muy complicado, bastante caro y que lleva su proceso y que lleva su tiempo. Esa es la reforma. Esa es la reforma. La reforma es algo que implica como mínimo 300 millones de dólares en un proceso que no va a ser de un día para el otro, en la que se quiere reducir de 38 empresas, vamos a decir, ¿verdad?, más o menos, 38, 36, 35 a 8. Y quería una cosita nomás. Y cuando decís que está muriendo, ¿te refería a la cantidad de pasajeros? Me estoy refiriendo a todo, a la cantidad de pasajeros y a la cantidad de ómnibus. Hoy dijiste cuánto, 200. Hoy tenemos 250.000 en promedio personas. ¿Cuándo fue el esplendor? ¿Perdón? El esplendor, el momento... 1.250.000. ¿Cuándo fue eso? Eso fue entre el año 2006, 2007, 2008, 2009, ¿Era peor que ahora? 2010. Nunca estuvimos como estábamos ahora. De mal. Nunca. Pero el servicio era bueno con 1 millón de... Bueno, hay que hacer memoria y hablar exactamente de realidades. Hay que hablar de realidades. En el año 2014, 2015, 2016, el sistema introdujo 1.000 unidades 0 kilómetros. No tenemos que olvidar eso. No podemos decir siempre fue hace, no sé, 1.000 unidades tuvimos hace 10 años, se introdujeron. Cuando entraron esos 1.000 buses, teóricamente tendría que haber mejorado todo y tendríamos que haber aumentado la cantidad de pasajeros. Le colocamos 1.000 unidades climatizado, cosa que no teníamos, a una tarifa reducida. Entonces el pasajero tendría que haber utilizado más y más. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Exactamente pasó que se comenzó a especular de la forma en que se está especulando hoy y se comienza a decir y a prometer cosas que no se pueden prometer. Yo no puedo, como un cardiólogo, prometer de que la cirugía va a salir perfecto. Yo no sé qué puede pasar durante la cirugía. Entonces, acá no se puede decir si el pasaje va a aumentar o va a disminuir. Y para eso se está contratando a una empresa súper especializada, reconociendo que estamos enfermos, reconociendo que hay deficiencias, reconociendo que de a poco vamos actualizando. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener es el coraje de saber el diagnóstico exacto que va a dar la ANTP con relación a este sistema. Y tener el coraje de que si es que tienen que aumentar el subsidio, aumenta. Y si tienen que aumentar la tarifa en la calle, aumenta. Porque ¿qué queremos? ¿Queremos tarifa o queremos servicio? Queremos tarifa para continuar como estamos y continuar supuestamente pagando 3.400 de ida, 3.400 de vuelta, cuando que en realidad no nos alcanza y de noche ya tenemos que estar utilizando otro tipo de servicio, cuando que en realidad no pago 6.800, pago 3.400 en el caso que pague un solo pasaje, y de noche cuando ya llegue en casa tengo que pagar 17 a 20.000 guaraníes. Entonces vamos a ser realistas. Todo lo que están viendo ahora saben que estoy hablando exactamente, todos sabemos de eso. Entonces hablemos
claramente. Y esa claridad tiene que reflejarse en la planilla de la ANTP. O sea, usted, ingeniero, dice, sí, hay que subir el pasaje para que mejore el servicio, hay que hacer. Yo creo que sí, o sea, esa es mi opinión. Y lo que yo digo es que no sabemos. Yo no voy a decir no va a subir. Claro. Yo no voy a decir va a subir. Yo lo que digo es que confío plenamente en la capacidad, en todo lo que es el prestigio que tiene la ANTP, en el manual, en la transparencia, en la participación y en lo que vamos a demostrarle a la opinión pública, y vamos a tener un sitio web y vamos a tener una mesa participativa para decir, esta es la tarifa que cuesta 1.300 ómnibus. Y si colocamos 100 más, 1.400. Y si colocamos 0 kilómetros, tanto. Y si colocamos eléctrico, tanto. Y si colocamos... Entonces, una cosa es saber qué es lo que yo invierto y lo que yo gasto, y tener la tarifa. Eso es lo que nosotros tenemos que tener. Por eso yo dije, no importa en qué escenario, la tarifa técnica es única. La tarifa es lo que se necesita de acuerdo con lo que yo estoy operando. Y a partir de ahí, entonces, mejorar. Es necesario que tengamos el coraje. Yo quiero decir otra cosa, y esto va a caer totalmente antipático, ¿verdad? Porque yo no soy político. Pero entonces yo no estoy acá para ganar votos, ni para caerle bien ni a ustedes, ni a la audiencia, ni a mis colegas que están acompañando en este momento este programa, ¿verdad? Entonces, desde el año 2000, escuchen bien, y que alguien llame o mensaje y contradiga lo que estoy diciendo. Desde el año 2000 el pasaje que paga el ciudadano en lo que es la tarifa convencional es 2.300 guaraníes. Hace 25 años que el ciudadano paraguayo paga 2.300 guaraníes. 2.400, 2.200, pero estoy colocando 2.300 porque es realmente hace 25 años que el paraguayo metropolitano paga en torno a 2.300 guaraníes. No, claro que tiene razón Maluf cuando dice, sí, pero está el impuesto y todo bien, pero estoy hablando de que si es que en la calle tiene que aumentar, es el momento. Y voy a caer más antipático todavía. Quiero ver nomás cuánto costaba la cerveza en el año 2000 y cuánto cuesta hoy, ¿verdad? Entonces, un ejemplo nomás lo que les digo, cuánto costaba el pan y cuánto cuesta hoy, cuánto estaba el arroz. O sea, las cosas subieron de una forma estrepitosa y lo único que nos sube en calle es para el ciudadano. Por eso yo creo que está mal que se le induzca al ciudadano a decir, este pasaje caro. El pasaje de Paraguay es el más barato, no de toda la región, no del mundo, ¿verdad? Si es que tuviésemos contacto con seres de otros planetas, veríamos que de acá a Andrómeda es el más barato que existe, el paraguayo. Entonces quiero que hablemos sobre realidades, claro, y no simplemente para defenderle a mi jefe o al gobierno o al color o a quien quiera que sea. Esto es una realidad. Se necesita la tarifa técnica. La tarifa técnica tiene que ser transparente, participativa y tiene que estar a disposición de todos, claro, y eso se tiene que cumplir. Si es que eso implica que el pasajero tenga que aumentar un 500 guaraníes y que el subsidio tenga que aumentar un 500 guaraníes, se hace lo que se tenga que hacer, claro, para que podamos tener una ciudad en la que el ciudadano pueda tener una vida digna, en la que pueda realmente economizar, en vez de 2 horas en la calle, 1 hora, y que esa 1 hora sea para calidad de vida. Entonces, vamos a lo que realmente interesa y no a un simple, ¿verdad?, pura y llanamente discurso que tiene demagogia en contenido. Gracias, ingeniero. Ya seguimos el tema porque hay que hacer pausa, ¿verdad? Así es, ya le vamos a consultar también ahí a los invitados que nos acompañan vía... Tarifa del transporte público en la mira, Fer, tema súper interesante. El ingeniero Mayada nos dijo frases muy importantes y preocupa esto, si realmente está así agonizante. No sé qué dirá la gente del Viceministerio del Transporte respecto a esto. Sí, le trasladamos esa consulta, seguramente estuvo escuchando atento lo que decía el ingeniero Mayada, también el director metropolitano del transporte, el ingeniero Rolando González. Decía aquí el señor Mayada, director, que está en terapia intensiva toda esta situación del transporte público y que si hay que hacer cambios y que, por ejemplo, si hay que mejorar el servicio y para eso hay que subir la tarifa técnica, hay que subir el subsidio, hay que subir el pasaje, hay que hacerlo, entre otras tantas mejoras también. ¿Qué opina usted? Sí, tiene un tanto de razón, ¿verdad? Claro, nosotros pagamos por el servicio que recibimos, ¿verdad? Entonces, pero también, ¿verdad? Hay varias otras cosas también que podemos mejorar. También considerando tarifa técnica, por ejemplo, tenemos varias líneas que se solapan en las troncales principales. Por ejemplo, tenemos Yala, que tenemos unas 20 diferentes líneas, diferentes empresas, Mariscal López lo mismo, Acceso Norte, Sur,
Entonces realmente el tipo de servicio que vamos dando también no es muy eficiente para el sistema en sí de transporte, tampoco económicamente, ¿verdad? Estamos también con 36 diferentes empresas, siendo que el tamaño de estas empresas es muy pequeño, considerando el tamaño de empresas que tenemos en São Paulo o tenemos en Santiago, por ejemplo, donde normalmente el tamaño de las empresas, la cantidad de buses que tiene cada una de las empresas es por lo menos 10 veces mayor. O sea, la cantidad de empresas podría ser hasta 10 veces menor. Entonces tenemos que ver la manera también que vamos realizando eso, ¿verdad? De repente consorciando diferentes empresas, justamente con las unidades funcionales que estuve diciendo, con la reforma justamente, ¿verdad? Entonces tenemos varias estrategias realmente en las cuales podemos mejorar nuestro sistema de transporte. Y el tema de cantidad de pasajeros, ingeniero, porque esto si realmente hubo un pico de más de 1 millón de pasajeros y estamos en 250, realmente habla de un problema grave y que después se siente realmente en las calles. ¿Ustedes tienen esos datos también de cómo fue decayendo el uso del transporte? Los datos que se tienen realmente no son tan reales por causa de que el servicio del billetaje electrónico empezó en 2021. Realmente tenemos los datos desde 2021 y de 2021 a esta parte realmente el número de pasajeros va subiendo, ¿verdad? Subiendo semestralmente. Actualmente llegamos hasta el 14% de la población. Yo sea de paso que se hizo un estudio hace 2 años atrás, justamente donde verificamos todo tipo de movimiento, también por diferentes tipos de tecnologías, también por el billetaje electrónico, también celulares, por ejemplo, donde vimos de qué manera la población se va desplazando dentro del área metropolitana. Y realmente este número, que son de 650.000 personas de lunes a viernes, por ejemplo, que serían más de 300.000 pasajeros por lo menos, ¿verdad? El número de personas que realizan validaciones sería entre 300 y 350.000 por día, y que sería aproximadamente 600 y 650.000 en validaciones justamente, ¿verdad? Y los números anteriores que estuvo diciendo el ingeniero Mayada, por ejemplo, son de datos que fueron realizados en campo. Realmente no existe mucho sustento para eso. Pero bueno, desde 2021 a esta parte realmente el número se va a mantener por lo mínimo, pero realmente estamos creciendo un poquito. Mauricio, ¿usted qué opina? Bueno, voy a decir primero que el cálculo del pasaje no es meramente una cuestión política, no es por populismo nomás que uno quiere que sea bajo el costo del pasaje. Imagínense, yo por ejemplo vivo en Trinidad. De Trinidad al centro de Asunción, en colectivo me lleva al 23 y me cuesta 3.400, 2.300 si no es el diferencial. Pero un Bolt Moto me cuesta 12.000. Esa es una gran diferencia, ¿verdad? Sí. Si yo tuviera que pagar 8.000 por el pasaje del colectivo y 12.000 por el Bolt Moto, no me voy a hacer nunca más en mi vida al transporte público, ¿verdad? Yo doy clase doy clase en el centro, no me voy a esperar el colectivo para pagar 8.000 guaraníes para irme al centro, como me puedo ir en Bolt Moto más rápido por esa pequeña diferencia de precio, ¿verdad? Entonces ese competidor que entra al mercado hace que influye bastante también el costo del pasaje en el cálculo de la gente que decide no utilizar el servicio. Si según el ingeniero Mayada perdimos 1 millón de personas en 20 años manteniendo el pasaje igual, imagínense lo que hubiese sido si se cambia, si hay un shock así de sube el pasaje de repente, por ejemplo a 5.000, a 6.000, a 7.000. Entonces no es solamente por una cuestión de complacer a la gente que es importante mantener el precio del pasaje, sino porque yo creo que si no hay un mejoramiento del servicio y aumentar el pasaje no va a aumentar obviamente inmediatamente, definitivamente no, el servicio. Entonces si uno tiene que de repente pagar un monto mucho mayor por su pasaje y no va a mejorar el servicio de transporte por otros 2-3 años, ese 15% que nos queda de usuarios en el transporte va a desaparecer. O sea, nos quedamos sin servicio de transporte realmente. Entonces, no me parece bien hablar así nomás como si fuera una cuestión de capricho, mantener el precio del pasaje como está o cambiarlo a otro, ¿no? Y de nuevo voy a decir, como bien dijo el ingeniero Mayada, el costo de la tarifa es lo que financia el servicio, no el costo del pasaje. Sí. Hay ciudades en Brasil donde el pasaje cuesta 0 reales. El que se sube en un colectivo, no hace falta pagar nada, no hace falta pagar su tarjeta. Te prometo que en todas esas más de 100 ciudades en Brasil, su servicio de transporte es mucho mejor que el nuestro. No es porque nuestro pasaje es bajo, nomás que el servicio es malo, sino
por alguna de estas cuestiones estaba mencionando Rolando, ¿no? De la ineficiencia de nuestro servicio actual. Falta de inversión, evidentemente, pero esa inversión no necesariamente tiene que venir del pasajero, puede venir del Estado también, que debe incentivar un buen servicio y que además tiene el derecho, tiene que proteger el derecho a la movilidad del pasajero. Y por último, bueno, de nuevo, estamos como bien dijo el ingeniero Mayada, estamos en una cuestión de crisis del transporte realmente. La única forma de resolver esa crisis es que la gente vuelva a utilizar el servicio de transporte. Moviendo la tarifa un poquitito para arriba, un poco para abajo, no va a cambiar en nada esa verdadera crisis económica del transporte. Se debe pensar en soluciones un poco más grandes, yo creo, más grandes incluso que la reforma que está planteando el gobierno. Ingeniero, 10 segundos para cerrar. Que yo me imagino haciendo la reforma y yendo por el camino de mejorar sustancialmente este sistema. Lleva su tiempo. Solamente uno de los corredores de las 8 zonales que se quieren hacer llevaría mínimo, y en la mejor hipótesis, siendo súper optimista, 1 año, que en realidad llevaría más que eso. Entonces, siendo optimista, nosotros en 5 años recién tendríamos una reforma del sistema para poder tener la condición ideal a lo que se refería Maluf. Por eso yo digo que, aparte de la reforma que es realmente necesario y que hay que transformar y hacer una reingeniería para que esto funcione, disminuyan los costos y funcione mejor, pero independiente de eso, el paciente se nos muere. Entonces yo quiero, a partir de ahora, que podamos ver qué hacemos y qué va a pasar en el año 2016. Eso nomás quiero saber. 2026, perdón, sí, qué va a pasar en el año 2026. Yo solamente quiero mirar 2026. El presupuesto del MPC bajó. El presupuesto del subsidio no está previsto de que aumente. Vamos a continuar con el mismo subsidio, pero vamos a hacer una maravilla. Y el paciente está en terapia. Entonces, yo, independiente de que sea o no sea una cuestión popular o no, el paciente necesita urgente oxígeno. Y tenemos que ver qué vamos a hacer el año que viene, porque el año que viene todavía no se va a sentir ni un solo efecto, absolutamente ni un milímetro, ni un miligramo de cambio. Entonces tenemos que saber qué vamos a hacer, y ahí es donde yo creo, realmente confío en la ANTP, que venga y nos muestre cómo está el paciente y qué tenemos que hacer. Bueno, gracias, ingeniero. Muchas gracias. Gracias también ahí a los invitados que nos acompañaban vía Zoom, al ingeniero Rolando también, muchas gracias. Mauricio, a ambos, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Muy amable. Vamos a seguir hablando de este tema. Sin Muy duda. apasionante. Sí, señor. ¿Tenemos que hacer una pausa más? Volvemos enseguida. Excelente. Vamos cerrando nosotros puntos de vista. Así mismo, nos encontramos mañana. Sí, señor. Chau, chau.